Bienvenidos a la conferencia de Capital Privado o Private Capital. Esta conferencia tiene como objetivo establecer una guía sencilla para aquellos emprendedores o empresarios que desean levantar fondos para sus empresas o sus proyectos. Aquí es importante comprender por qué una persona, un emprendedor o una empresa busca recursos. Bueno, normalmente cuando un emprendedor o empresario busca recursos porque no cuenta con los mismos para echar a andar la empresa o para iniciar o echar a andar su proyecto. Pero también es importante considerar que muchas veces los empresarios o la empresa cuenta con los recursos y simplemente no quiere arriesgar esos recursos, y es posible que por esta razón desee buscar o levantar fondos adicionales. ¿Qué es el capital privado, o lo que se conoce también como private capital? El capital privado es aquel capital que aporta o es aportación de los inversionistas que invierten en una visión de largo plazo en una empresa con gran capacidad de crecimiento, ¿sí? Este capital tiene el objetivo básicamente de incrementar significativamente el valor de estas empresas en las que se está invirtiendo. También es importante mencionar que ese capital tiende a ser temporal, no es una regla estricta, pero tiende a ser temporal. Y es ideal para empresarios o emprendedores que están dispuestos a compartir la propiedad de la empresa, incluso compartir la administración de la misma. Es muy común que en América Latina los emprendedores no quieran compartir la propiedad de la empresa y quieran tener el control en la administración del mismo. Esto puede significar un riesgo, porque muchas veces ese capital invertido que nos obliga muchas veces a ceder la propiedad de la empresa es lo que realmente necesita la misma para potencializarse y aprovechar las oportunidades del mercado. Y este paradigma de no querer a veces compartir o perder el control de la empresa hace muchas veces que las empresas no crezcan o no crezcan a la velocidad que les permitiría las oportunidades que están en el mercado. Entonces, lo que es el levantamiento de capital o el levantamiento de fondos no aplica o no funciona muy bien para aquellos empresarios en que no están dispuestos, no están acostumbrados incluso a ceder el control de la empresa. ¿Por qué hay que ceder en algunas ocasiones el control de la empresa? Porque se inyecta con este fondo o este capital no solamente el dinero o el recurso, sino también se le inyecta un grupo de personas capacitadas para potencializar, y no necesariamente la persona fundadora o la persona que generó el plan de negocios o detectó la oportunidad del mercado tiene todas las competencias para manejar o potencializar todas las áreas de la empresa. Es por esto que entonces no solamente es interesante la inyección de dinero y recursos, sino también la inyección de este personal altamente capacitado para lograr estos objetivos o lograr hacer nuestra la oportunidad que hay en el mercado. Vamos a definir un poco para qué se usan esos recursos. De acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, se puede utilizar para una gran variedad de rubros. Puede utilizarse el capital que inyectan otros inversionistas incluso para iniciar la empresa. Muchas veces el emprendedor nada más viene con su plan de negocios y este capital y muchas veces este nuevo personal, este nuevo grupo de personas arma la empresa que desde el inicio nada más estaba en el plan de negocios o en un documento. Vamos a definir el uso de los recursos o el uso de este capital. Podríamos estar utilizando el capital por ejemplo, para inyectar a una nueva empresa o una empresa en marcha más recursos que la potencialicen. Entonces tú, por ejemplo, podrías empezar desde cero. Una persona recibe capital, recibe inversión y tiene nada más su plan de negocios, tiene su empresa en papel, y este capital entra con personal probablemente a hacer una realidad de eso que está en papel, y básicamente el capital es un derrame de recursos para utilizar en la empresa casi desde el inicio. Pero también es muy común que las empresas en marcha puedan recibir capital privado, puedan recibir fondos con el objetivo de potencializarlas
y pues aprovechar oportunidades en el mercado. Muchas veces estos mercados están en expansión y tienen cada vez mejores oportunidades en términos de contratos, en términos de ventas, y la empresa no los puede aprovechar porque no cuenta con recursos. Eso es muy común. Y estos recursos pueden ser utilizados, por ejemplo, en compra de maquinaria y equipo, compras de inmuebles, patentes, compras de edificios, reestructuras, por ejemplo, de la deuda. Es común que entre a capital privado, que entre en fondos frescos, simplemente reestructurar la deuda, y esto se traduzca muchas veces en ahorro de intereses y, a su vez, en mayores niveles de rentabilidad. También es común pues una combinación de usos, ¿no? Para activos fijos, para activos circulantes, para activos diferidos. Lo importante es comprender que el capital privado lo que busca es potencializar aquellas empresas que se le ven alta posibilidad de crecimiento. Sin embargo, el emprendedor o el empresario necesita comprender que eso tiene un intercambio y que básicamente tienes que ceder parte de la propiedad. Es muy común que cuando estos fondos entran, los propietarios de estos fondos pidan una participación importante en la propiedad de la empresa. Yo, por ejemplo, he visto que no se baja del 25%, incluso a veces 50 y 60% de la propiedad de la empresa, para poder inyectar estos nuevos fondos que la va a potencializar. Aquí es donde viene la parte del paradigma, ¿no? Estoy perdiendo mi empresa. Sin embargo, mi recomendación es que lo piensen, porque muchas veces es mejor ser dueños de una parte pues pequeña de un 100% muy grande versus ser el dueño del 100% de una parte pequeña y de una empresa que realmente no va a crecer con tan pocos recursos. ¿Qué se necesita para levantar capital? Bueno, prácticamente todo el mundo pide un plan de negocios y que dentro de ese plan de negocios se defina el modelo de negocios. Esto es importantísimo. O sea, ustedes tienen que mostrarle a esa persona que están invitándola a su empresa, que están dispuestos a ceder parte de esa propiedad, tienen que explicarle cómo la empresa va a hacer dinero, qué es lo que la empresa está llevando al mercado. Tienen que presentar toda una planeación estratégica de cómo se van a lograr los objetivos. Y el mejor documento para presentar esto es un plan de negocios. Sí que sea un plan de negocios voluptuoso, grande, con muchísimas hojas, pero sí que diga con exactitud cómo lo vamos a hacer y básicamente cuál es el modelo de negocios en el que nos estamos basando. Es importantísimo que tengan pronósticos financieros basados o sustentados con información de mercado en 3 escenarios. El escenario esperado, que es el escenario que llama generalmente la atención. Sin embargo, 2 escenarios, un escenario conservador en caso de que las cosas no resulten como estamos esperando, y un escenario óptimo. El trabajar los 3 escenarios reduce el riesgo de la empresa. Recuerden que iniciar una empresa, tener una empresa, siempre es un riesgo, siempre existe el riesgo de pérdida. Y estos 3 escenarios lo que hacen es disminuir este riesgo. Si ustedes van a pedir fondos, una de las cosas que principalmente se ve es el análisis y el pronóstico financiero. Y la mayoría de estos inversionistas necesitan que ustedes justifiquen cómo llegaron o cómo concluyeron con esos números. Y es ahí en donde la lógica y la metodología de proyectar gana importancia. Porque si usted hace ese pronóstico financiero solo en casa, sin considerar a todo lo que es el entorno y los aspectos internos de la empresa, cuando usted vaya a defender sus números, pues no va a generar confianza ante los inversionistas, dado que esos números no están sustentados. Otro de los aspectos importantísimos, que son un requisito para una propuesta formal para atraer capital privado, es la oferta a los potenciales inversionistas. Mucha gente se queda en el plan de negocios y no da ese paso adicional. Ahora sí es importante que les mencione que ese paso adicional necesita de un asesor legal, o sea, de un abogado. Sin embargo, es importante que usted, antes de accesar a ese abogado, tenga claro qué es lo que le quiere proponer a los inversionistas y el abogado ya le dé forma. Entonces, la propuesta o la oferta a los potenciales inversionistas
pues requiere que usted trabaje una cosa que se conoce como estructura accionaria. O sea, ¿qué es lo que le va a ofrecer? Y por supuesto, ¿qué derechos corporativos? En un momento vamos a pasar a definir lo que son las estructuras accionarias y lo que son los derechos corporativos. También es importante que a la hora de levantar capital usted contemple los contratos legales y los certificados de acciones que le va a ofrecer, ¿no? Veamos entonces qué es la estructura accionaria. Una estructura accionaria define el tipo de acciones de la empresa y el tipo de rendimiento que tiene cada acción. También menciona los derechos corporativos. No tienen idea la cantidad de problemas que surgen cuando los emprendedores o empresarios invitan a terceros a invertir en la empresa y no tienen esto organizado. Los derechos corporativos tienen una importancia fundamental y ellos están casados, alineados con lo que son las acciones. Y por supuesto, las acciones o tipos de acciones tienen una relación directa con el rendimiento o el tipo de rendimiento que van a recibir por la compra de esas acciones y por supuesto con el riesgo. Los interesados en levantar fondos deben estructurar la forma de la aportación de capital y asociarla entonces con los diferentes tipos de acciones. Veamos a más profundidad lo que son las estructuras accionarias. Para eso yo les traje un ejemplo, les voy a pedir que vean la siguiente slide. Esta empresa ha definido 3 tipos de acciones: la acción tipo A, la acción tipo B y la acción tipo C. Lo primero que se hace es describir qué es cada acción. Usted puede tener hasta la acción tipo F, pero lo importante es que usted diga: la A significa tal cosa, la B tal cosa, la C tal cosa. En este ejemplo, los empresarios decidieron que la acción tipo A representaba el capital fundador de la empresa. Pues es la propiedad de los miembros fundadores de la misma de acuerdo al pacto social y a las adecuaciones que ha tenido el pacto social. ¿Qué aportó el que tiene acciones tipo A en este caso específico? Bueno, si observan en el primer cuadrante, en la primera columna, bueno, lo primero que hicieron estas personas fue definir el concepto de negocios, generaron el plan de negocios, tienen conocimiento del mercado, incluso aportaron capital para que se generaran pues, las primeras compras de activo por parte de la empresa, preoperaron y operaron la apertura de la empresa y por supuesto son responsables de la rentabilidad actual que tiene la empresa. La acción tipo A en este caso se está asociando con ese capital fundador. Mucha gente piensa que hacer el plan de negocios, abrir la empresa, pasar por todo el proceso preoperativo que muchas veces es engorroso, no tiene valor. Sí tiene valor, lo importante es dárselo de acuerdo a una realidad, no pues inventar el valor y básicamente a que la acción tipo A en este caso está representando. Para ellos la acción tipo A o el número de acciones tipo A son 50. Luego viene la acción tipo B. Lo primero que hicieron fue describirla. La acción tipo B representa las acciones de riesgo. Fíjense qué interesante. Entre otras palabras o entre otras cosas, son socios que van a correr el mismo riesgo que los fundadores de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que adquiere la acción tipo B va a tener rendimientos si la empresa tiene rendimientos. Y sus rendimientos o sus ganancias van a ser de acuerdo al tipo de inversión, al tamaño de la inversión que hicieron. ¿Qué aporta la acción tipo B? Bueno, el 70% del nuevo capital. Ellos primero definieron, hasta el momento tenemos invertido tal cantidad, pero necesito tal cantidad para lograr estas metas o estos objetivos. Le pusieron un número o cifra a la nueva aportación. De esa nueva aportación, el 70% va a estar representado por la acción tipo B, que va a estar corriendo el mismo riesgo que los miembros fundadores de la empresa o de los que ya tienen acciones. El 70% entonces del nuevo capital va a ser
o van a ser acciones que van a correr ese riesgo. Para esta empresa representa 9.870.000 pesos. Definen el valor de la acción, miren qué interesante, 9.870 pesos. ¿Cuántas acciones van a ser? 1.000. Pero si tú quieres comprar acción tipo B, lo mínimo que te venden son 125 acciones. Eso quiere decir que vas a tener una compra mínima de 1.233.750. O sea, que ellos quieren un máximo de 8 accionistas. El accionista tipo B va a tener derecho a dividendos, o sea, va a repartir la utilidad de acuerdo a la inversión que haya hecho en estas acciones. Entonces, si tú quieres ir a levantar capital, tú necesitas definir de manera puntual esta estructura accionaria. Veamos ahora la acción tipo C. Esta acción se describe como la acción del inversionista de bajo riesgo. Incluso no podemos decir que es un inversionista de cero riesgo, porque siempre que estamos pensando en invertir en una empresa, siempre hay riesgo. Recuerden, el riesgo ustedes lo minimizan, pero no lo desaparecen, no lo eliminan. La aportación de los accionistas tipo C es del 30%. O sea, ellos, del nuevo capital, el 70% era tipo B y el 30% es tipo C. Eso quiere decir que las aportaciones en acciones tipo C son de 4.230.000 millones de pesos. ¿Ok? 30%, como dijimos hace un momento. El valor de cada acción ya lo definieron, 14.100. Número de acciones, solamente van a tener 300 acciones tipo C. Lote mínimo para poder comprar 150 acciones. No puedes comprar menos. Valor de la compra mínima, 2.115.000 pesos. Número máximo de accionistas tipo C, 2. Nota. Esta acción se conoce como acción de bajo riesgo porque el rendimiento es fijo. Se le asegura un rendimiento al inversionista que es un porcentaje del valor de su acción. Es casi como un préstamo. Y está garantizado, gane la empresa dinero o no gane. ¿Qué pasa, Judy, si no gana? Bueno, si no gana, se traspasa al siguiente periodo y es como que estuvieras acumulando ese rendimiento hasta que la empresa tenga capacidad de pagarte. Y por supuesto, entre la acción tipo A, la tipo B y la tipo C, la que cobra primero sus rendimientos que fueron garantizados es la tipo C. Muy bien, entonces, si ustedes desean levantar fondos, es importante que hagan un trabajo como el que les estoy presentando a continuación. ¿Sí? No es suficiente que lleven su plan de negocios y que le ofrezcan a la gente una participación. Es necesario trabajar lo que se conoce como las estructuras accionarias, o sea, dividir ese capital que están solicitando en diferentes acciones con diferentes características en función de lo que ustedes necesitan. Vamos a ver a continuación ahora los derechos corporativos. Para eso les invito nuevamente a ver la siguiente slide. Los derechos corporativos también están relacionados con el tipo de acción y usted los define. Yo a continuación les voy a poner un ejemplo. La acción tipo A, en nuestro ejemplo, tiene derecho a votar en todos los casos que sea necesario que se vote en la Junta de Accionistas. La acción tipo B le define este ejemplo, o definen estos empresarios en este ejemplo, los casos puntuales en los que puede votar. Por ejemplo, la acción tipo B va a poder votar para prórrogas en la duración de la sociedad o disolución anticipada de la sociedad, cambios del objeto social, transformación de la sociedad, fusión de la sociedad con otra empresa, aumento o disminución del capital, emisiones de otras acciones privilegiadas, emisión de bonos o obligaciones, por supuesto la aprobación de los informes financieros. Miren los derechos corporativos de la tipo C. Los derechos corporativos de la tipo C en este caso incluyen prórroga de la duración de la sociedad, disolución anticipada de la sociedad,
cambio del objeto social, transformación y fusión de la sociedad. Si ustedes observan este cuadro, la columna que enlista los derechos corporativos de la tipo C es más corta que la de tipo B. ¿Por qué? Porque la tipo C tiene asegurado su rendimiento y es un dar-recibir. Tienes asegurado tu rendimiento, pero tiene menos derechos corporativos. La tipo B tiene más derechos corporativos, más derechos a votos, porque básicamente está corriendo el mismo riesgo que la tipo A. Y la tipo A tiene derecho a votar en todo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente es la que corre el riesgo, la que se arriesga desde el principio y la que está básicamente empujando la empresa. Sus propietarios están empujando. Esta estructura accionaria o estas estructuras accionarias son un ejemplo nada más. Usted puede combinar y de pronto decir, bueno, la tipo B también tiene pocos derechos corporativos y puede empezar a hacer combinaciones. Lo que sí le digo es que tiene que haber una relación entre el riesgo y los derechos corporativos. Entre más riesgo está corriendo el accionista, usted debería darle más derechos corporativos para efectos de que haya una compensación. Lo que nunca se puede hacer es vender acciones, aunque se hace con mucha frecuencia por desconocimiento de este tema, vender acciones sin hablar de los derechos corporativos. Yo siempre le pongo a los empresarios el ejemplo de cómo muchas veces cuando los derechos corporativos no están delimitados y ustedes venden acciones, lo común es que veamos a veces algunos accionistas tocando la puerta de la empresa al área administrativa y pidiéndole cuentas y revisando los archiveros prácticamente pues como si estuvieran en su casa. Cuidado, eso es un signo cuando no están establecidas las relaciones entre la administración y los accionistas. Lo más probable es que usted tenga un caos, se vaticina un caos a medida que se va desarrollando, porque no están delimitados los derechos corporativos con la aportación, no hay una relación y eso significa muchas veces problemas para el equipo que está administrando, sin que necesariamente este equipo sea accionista. Los derechos corporativos, como todo lo que es la estructura o lo que significa o los riesgos que tiene cada acción son claves para levantar fondos de manera organizada. Hay otro punto que no puedes olvidar. Ya hemos hablado de la descripción de las acciones, qué representa cada una, cuánto valen, cuáles son los lotes mínimos. Hemos hablado de los derechos corporativos a cambio de esa aportación. Pero también desde el principio es importante que ustedes le hablen a los accionistas de los rendimientos esperados. Y es aquí en donde el pronóstico financiero, hecho con seriedad, hecho con información de mercado, eso te gana importancia. Porque es con los rendimientos o con ese pronóstico que usted puede prometer rendimientos, ¿sí? Si un pronóstico de ventas, un pronóstico financiero está hecho sin considerar aspectos claves del mercado y de la empresa, lo más probable es que usted se va a equivocar en el rendimiento que le está prometiendo el accionista. Puede ser que le esté prometiendo un rendimiento exageradamente alto y la empresa no tenga realmente la capacidad de cumplirlo. Y enseguida empiezan las fricciones entre lo que es el grupo que está administrando o propietarios de la empresa, los fundadores y los nuevos participantes o propietarios de la empresa a través de la inyección de nuevo capital. Riesgos y las responsabilidades cuando vamos a invitar a terceros a invertir en nuestra empresa. Es importante siempre hablar del riesgo de pérdida, que independientemente de qué empresa o qué sector estemos platicando, siempre que estemos hablando de una iniciativa, de un negocio, siempre existirá el riesgo de pérdida. No se puede eliminar, se puede minimizar. ¿Por qué no se minimiza? Porque ninguno de nosotros tiene la certeza de lo que va a pasar en el futuro. Nosotros podemos analizar el entorno actual, podemos analizar el pasado y podemos tratar de visualizar cómo va a ser el futuro, pero nosotros no tenemos ninguna carta firmada de ningún ente superior que nos asegure que lo que nosotros estamos pronosticando va a ser una realidad. Y es ahí en donde aparece el riesgo, aparecen eventos que muchas veces no esperábamos y simplemente
distorsionan todo lo que habíamos planeado. Se recomienda siempre tener una persona o un departamento que se dedique a la relación con los accionistas. ¿Por qué? Porque va a permitir que el accionista cada cierto tiempo sepa lo que está pasando dentro de la empresa, porque tiene dinero invertido, sepa de los planes de la empresa para su tranquilidad, o sepa de los riesgos o lo que está sucediendo. Siempre es recomendable, si es una empresa pequeña o pocos accionistas, asignar una persona. Y si tenemos muchísimos accionistas, incluso un departamento que se dedique a la relación, a la comunicación con los accionistas. Entre más accionistas tengas, es necesario más comunicación y es necesario desarrollar canales de comunicación que permita una comunicación, valga la redundancia, estrecha con ellos. No siempre los accionistas deben ser olvidados o mandar reportes. Muchas veces algunos problemas que tiene la empresa pueden resolverse haciendo una sinergia con sus propios accionistas. Algunos inversionistas ángeles podrían pedir por lo menos un 50% o más de la participación de la sociedad. Algunas personas piensan que esto es un poco abusivo, pero la lógica que hay detrás de esta exigencia de pedirte incluso 50% o más es que el inversionista muchas veces reconoce que el futuro esplendoroso de la empresa va a depender del dinero que ellos vayan a meter y que es justo que haya una recompensa, una propiedad mucho más allá del 50%. Esto es importante para que ustedes no se sorprendan cuando lleguen a la mesa de negociación y vean que les piden participaciones tan grandes. También es importante que reconozcamos que los tiempos para obtener resultados no siempre son cortos. Muchas veces cuando ustedes buscan fondos a nivel internacional podrían estar tomando periodos por arriba de 6 meses. Los tiempos del proceso son diversos. Depende mucho si la fuente es local, nacional o son fuentes internacionales. También depende mucho del perfil de las personas. Pero estos procesos, como les mencioné hace un momento, son procesos que pueden durar por lo menos unos 6 meses. Hay procesos que se van hasta 1 año. Entonces, si tú estás interesado en levantar fondos, en adquirir capital privado, es importante que consideres estos fondos, estos tiempos y el perfil que tenga el fondo y el perfil que tengas tú. A veces es necesario contratar asesores que nos ayuden a pulir los pronósticos financieros y por supuesto un abogado que maneje toda esta parte legal y toda esta parte de la estructura accionaria y derechos corporativos. Para dar por concluida nuestra conferencia, pensamos que es importante compartir con ustedes las siguientes conclusiones. Es importante definir el uso de los recursos y la cantidad que vas a pedir para capital. No puedes llegar a pedir capital sin tener definido para qué lo vas a utilizar y exactamente cuánto necesitas. Define también el tipo de recursos que deseas levantar, porque esto va a tener un impacto en el costo de los fondos, ¿sí? Por ejemplo, si vas a definir o vas a buscar capital, técnicamente necesitas definir el rendimiento que le vas a prometer a ese dueño de ese capital, ¿no? Se sabe que las empresas tienen riesgo. No evites hablar de ellos cuando estás presentando tu proyecto. Habla de ellos, pero también presenta el plan de contingencia en caso de que se den esas actividades o esas acciones. Determina también el tipo de relación que vas a tener con los accionistas, el tamaño, la cantidad de acciones y la cantidad de accionistas es fundamental. Entre más accionistas tenga la empresa, más difícil se vuelve la relación y es muy posible que necesites un departamento que maneje la relación y la comunicación con los accionistas. Si tienes interés, dado los tiempos, es importante que inicies lo antes posible, porque estos tiempos pueden llegar a ser superior a los 6 meses. Los invitamos a que ustedes se animen a iniciar este proceso y les deseamos éxito en el levantamiento de capital privado.